Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dice así la Sagrada Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Reciba asiento, por favor. Hoy estuvimos en la mañana definiendo lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Dijimos a los que estuvieron presentes, y el que no después pide copia del material o pide copia de los audios, que ha quedado todo grabado, como el mensaje de esta noche también está siendo grabado para que los hermanos puedan después tenerlo, repasar los conceptos, o aquellos que no han podido estar puedan solicitarlo también. Y esperamos en el Señor que sea de bendición todo lo que compartimos. Decíamos entonces hoy en la mañana que el bautismo del Espíritu Santo es una obra inicial. Es decir, desde el momento de la conversión el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, es cuando yo he creído, cuando oí el Evangelio, decía la palabra hoy en la mañana, oí el Evangelio y habiendo creído fuimos sellados. ¿Sí? En ese mismo momento también el Espíritu Santo nos bautizó, es decir, nos hizo parte de la iglesia. Desde el momento de la conversión todo creyente es parte de la iglesia. No hay ningún creyente que no sea parte de la iglesia. Entonces el bautismo es eso. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo espíritu fuimos todos, absolutamente todos, bautizados en un cuerpo. También decíamos en la mañana, a modo de simple repaso, ¿no?, para hacer una diferencia, que el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, no tiene que ver en sí con los dones espirituales. Todos los creyentes han sido bautizados, aunque Pablo también allí en 1 Corintios 12 sigue diciendo que no todos tenemos justamente los mismos dones. Entonces, un creyente, cuando ha recibido a Cristo, ha sido bautizado, es decir, pasa a ser parte de la iglesia, pero tiene diferentes dones. Uno tendrá don de lengua, el otro tendrá, como hablábamos anoche, ¿no? Hablamos del don de lengua. Otro tendrá interpretación de lengua, otro tendrá palabra de profecía, palabra de ciencia, de conocimiento, de servicio, de presidir, de administrar, de hacer misericordia, de dar, de exhortar, etcétera, etcétera. Hay diferentes dones. Entonces, tenemos diferentes dones, pero todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Y es interesante que Pablo le dice esto a la peor iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, si se la dijera a una iglesia que dijéramos, qué tremenda iglesia, como, no sé, la de los filipenses, se me ocurre ahora, pero sin embargo le dice esto a la iglesia más conflictiva, la iglesia realmente más problemática que hay en toda la Biblia, es la iglesia de Corinto. Y él no hace ninguna excepción, dice, todos los creyentes hemos sido bautizados en un cuerpo. Hay una confusión importante acerca del bautismo y de la llenura. Hay gente que habla del bautismo definiendo la llenura, y hay gente que habla de la llenura y en realidad está hablando del bautismo. Son cosas distintas, mis hermanos. No es lo mismo el bautismo que la llenura. Lamentablemente, por no tener buenas explicaciones a veces, o por no... porque uno simplemente escucha a veces y no indaga en la palabra y copia lo que otro dice, ha resultado ser en lo que algunos han llamado la bautillenura. Es decir, han mezclado los términos. Entonces ya no hablamos ni del bautismo ni de la llenura. Como lo mezclamos todos, estamos hablando de la bautillenura. Es una mezcla de cosas. Hermanos, son dos cosas distintas, insisto. No hay, mis hermanos, ningún mandamiento en todo el Nuevo Testamento que diga busquen el bautismo del Espíritu. No hay ningún mandamiento que diga que hay que buscar el bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque desde el momento en que creímos somos bautizados. Pero sí hay mandamientos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos dicen buscad, como en este caso, antes bien, dice el versículo 18, sed llenos del Espíritu. Y eso es un imperativo, eso sí es un mandamiento.
Entonces, no hay mandamiento en las Escrituras que me digan busca el bautismo, pero sí hay mandamiento en las Escrituras que me dice busca la llenura. Son cosas distintas. Las Escrituras hacen mención de solo un bautismo del Espíritu. Esto lo vimos hoy en la mañana. Los que estuvieron presentes recordarán que hablamos que la Biblia dice que ¿cuántos bautismos hay? Un solo bautismo. En Efesios, allí el capítulo 4 nos habla justamente de esto, ¿no? Hay un solo bautismo, no hay varios bautismos. Las distintas enseñanzas a veces pretenden establecer, bueno, hay un bautismo que te incorpora en la iglesia, pero hay otro bautismo de poder, o hay otro bautismo que te hace hablar en lenguas. No, la Biblia niega esto. Hay un solo bautismo espiritual. Cuando usted creyó, el Espíritu Santo lo sumergió en el cuerpo de Cristo, por lo tanto usted es parte de la iglesia. Tenga el don que tenga, hable en lengua, profetice o tenga cualquier otro don, eso no importa. Cada uno recibimos diferentes dones. Entonces las Escrituras hacen mención de solo un bautismo del Espíritu, mientras que la plenitud o llenura del Espíritu no está confinada a una sola experiencia, sino que se puede repetir. Es decir, después vamos a hacer al final una diferencia. El bautismo es cuando creímos y dura para siempre. El bautismo es cuando creímos y dura para siempre. La llenura se puede perder. Por eso necesitamos ser llenos constantemente, buscar la llenura. Y ahora vamos a ver qué es esto, qué es la llenura del Espíritu Santo. Mire, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se va a construir el tabernáculo, la Biblia dice allí en el libro del Éxodo que Dios llenó a Bezaleel. Llenó a Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? Aquel artesano, aquel orfebre, aquel artífice, aquella persona absolutamente capacitada para construir los muebles del tabernáculo, para trabajar el oro, para hacer la fuente de bronce, para hacer los querubines allí arriba de la tapa del propiciatorio en el arca del pacto. Es decir, ese hombre fue lleno del Espíritu de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios ya llenaba a las personas, las llenaba de su sabiduría, las llenaba de su poder, las llenaba de una capacitación, las llenaba de un poder, las llenaba de ciertas cualidades, y lo hacía Dios libremente. No todas las personas fueron llenas, pero la llenura del Espíritu ya existió en el Antiguo Testamento. Mire, la llenura del Espíritu también existió en Juan el Bautista. Esto nos habla de la manera sobrenatural y extraordinaria que Dios habla. Dice la Biblia que cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth, ¿se acuerda? Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo. ¿Se acuerda el pasaje allí en Lucas? Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo. Fue María. María ya había recibido el mensaje del ángel, pero fue a visitar a su parienta Elizabeth. Dice que cuando María saludó a Elizabeth, la criatura, es decir, Juan el Bautista, este bebé allí de 6 meses en la panza, dice, saltó en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo, no solo el bebé, sino también Elizabeth. Es decir, la llenura del Espíritu Santo Dios la puede provocar soberanamente. Ese bebé no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba en un culto, no estaba en nada particular que nosotros pudiéramos imaginarnos. Simplemente tenía 6 meses, sus pulmones recién se estaban desarrollando, todavía no tenía el tiempo de ver la luz, sin embargo ya era lleno del Espíritu Santo. Y esto lo dice la Escritura. Entonces muchas veces Dios va a llenar a una persona con un determinado propósito. Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento y desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu de Dios. Así es que Dios puede llenar a una persona. ¿Por qué? Porque la está capacitando para alguna tarea en particular, como fue en este caso, tanto a Juan el Bautista teniendo 6 meses, como también a su mamá Elizabeth. Ahora, Dios no siempre actúa así, pero puede actuar así, sin duda. A los creyentes, cuando llegamos nosotros al momento de la iglesia, la Biblia nos dice aquí en 5:18 un contraste. Una persona embriagada, tomada por el alcohol, está
dominada por el alcohol. ¿Verdad que esa es la cuestión, no? Una persona que está alcoholizada quiere decir que el alcohol, que ese producto de la vid, lo controla, lo domina. Pues esa es la misma idea que tiene Pablo para decirnos que tenemos que ser llenos, es decir, controlados, dominados por el Espíritu Santo. Y esto comienza a desterrar algunas cosas. Mire, fíjese el contraste que hace Pablo. No os embriaguéis con vino. Es decir, la embriaguez del vino, ¿qué provoca? Disolución, es decir, escándalo. ¿Una persona controlada por el alcohol actúa coherentemente? No. Provoca escándalo, provoca desorden, provoca una vida disoluta, es decir, una vida completamente desbordada. Y no para lo bueno precisamente. Eso tiene Pablo en mente y lo compara con algo positivo, lo contrario, la antítesis dice por el contrario, es decir, antes bien, eso significa por el contrario, sed llenos, un mandamiento del Espíritu Santo. Y ahora me va a dar las características, así como un ebrio está controlado, dominado por el alcohol y lo lleva a una vida de descontrol, así el Espíritu Santo toma, domina, gobierna al creyente y lo lleva justamente a otros resultados, no a una vida descontrolada, sino a una vida controlada. Hermanos, cuando hablamos de llenura del Espíritu, siempre hablamos de control del Espíritu. No puede haber nadie actuando desordenadamente y decir es que el Espíritu Santo me tomó. No. Eso es una vida disoluta, es una vida escandalosa. Cuando nosotros tenemos desórdenes en la iglesia, mis hermanos, no lo atribuyamos por favor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con el desorden. Cuando había un caos allí en el principio, en la creación, dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y pone en orden todo el caos. Así nuestra vida, cuando estábamos en el mundo y en el pecado, era un caos, pero vino el Espíritu Santo, vino Jesucristo a nuestra vida y nuestra vida fue ordenada. Ahora, dentro de la iglesia, el Espíritu Santo quiere tomar control absoluto y total de nuestras vidas. Él quiere controlar mi mente, lo que pienso, quiere controlar mis oídos, quiere controlar mis ojos, quiere controlar mis labios, quiere controlar mi carácter. Él quiere tomar el dominio. Como el alcohol se apodera de un ebrio, el Espíritu Santo quiere apoderarse completamente de mi ser, dominarme y guiarme hacia las cosas que a Dios le agrada. Así es que, mis hermanos, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, siempre hablamos de la palabra control. Entonces, la definición de la palabra ser llenos es justamente control. El Espíritu Santo que habita en el creyente quiere dominar continuamente de la vida justamente del Hijo de Dios, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo, ¿por qué es necesaria? Primera razón, los creyentes necesitan madurar. Mire, Primera de Corintios capítulo 3, ahí mi hermana nos está ayudando con el proyector, el data, como dicen aquí, en Argentina decimos proyector, nos está ayudando con el data. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Por qué es necesario? Pablo da un mandamiento, ser llenos, busquen el control, no el descontrol. Busquen el control del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 hasta el 3 dice: de manera que yo, hermanos, Pablo le habla a los corintios, no pude hablaros como a espirituales, es decir, a personas maduras, personas que han crecido espiritualmente, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué más sigue? Versículo 2. Os di a beber leche, es decir, si estamos todavía con los rudimentos, que no sabemos qué es esto, no sabemos nada de la palabra, no crecemos en la palabra, no estudiamos la Biblia, bueno, se nos fue el ordenador. ¿Qué pasó allí? Ahí está. Os di a beber leche, eso quiere decir una metáfora, es decir, estamos otra vez hablando, tratándolo como niñito, porque el hermano es tan ofendidizo, no crece, no madura. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Se nos fue ahí la hermana. Ahí estamos. Bueno, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún, fíjese lo que le dice Pablo, sois carnales. ¿Qué significa ser un carnal? No está diciendo sois del mundo. Hermanos, en la iglesia tenemos dos clases de personas. Tenemos personas espirituales o controladas por el Espíritu Santo y tenemos los carnales, que aunque son creyentes se comportan como mundanos.
Eso es una persona carnal. Un carnal no es alguien que no conoció a Cristo. Un carnal es alguien que conoció a Cristo pero que vive como si no lo conociera. Tiene todavía mal genio, no se le puede hablar, te contesta mal, tiene mal carácter, es mañoso, tiene todas las de el mundano. Pero no es mundano, es cristiano. Es un cristiano que está actuando carnalmente. Por eso digo, conoció al Señor Jesucristo, pero vive como si no lo conociera. Y esto pasaba en Corinto. Porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros que celos, contiendas y divisiones, no sois carnales si andáis como hombres, es decir, como hombres comunes y corrientes. Fíjese lo que hace justamente la falta del control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Qué provoca? Cuando un cristiano no se deja dominar por el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Léalo usted, por favor. ¿Qué tiene? Celos. Hay gente celosa aquí. No, ¿por qué no estoy en el coro? No, ¿por qué a mí no me pusieron a predicar? No, ¿por qué? Celos. Segundo, ¿hay alguien que tiene contienda aquí adentro? ¿Que se la pasa peleando, que se la pasa discutiendo? ¿Hay alguien aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que somos todos espirituales aquí adentro? ¿Amén? Pocos amén, ¿eh? Contiendas. ¿Y qué más? Disensiones, el yo opino y yo opino. Muchos chapulines. No sois carnales si andáis como hombres, es decir, una persona que tiene estas características, aunque sea cristiano, está actuando como si no conociera a Cristo. Por eso, mis hermanos, necesitamos llenura del Espíritu, para no andar como carnales. Somos cristianos, pero necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, controle nuestro carácter. Segunda necesidad. Es esencial para el servicio cristiano. Mire, Hechos 4:31. Entonces, los creyentes necesitamos madurar, ya no andar como niñitos, ofendidizos, problemáticos, haciendo berrinches en medio de la congregación. No, gente madura, gente controlada por el Espíritu. Segundo, ¿por qué es necesario la llenura del Espíritu Santo? Porque es imprescindible para el servicio cristiano. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjese, y todos fueron ¿qué? Es decir, controlados. El Espíritu Santo vino a dominarlos, dominó completamente su vida, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Y hablaban en otras lenguas, dice ahí. ¿Qué hacían? Predicaban la palabra de Dios con valentía. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo me anima, me impulsa a compartir el mensaje evangelístico con otras personas. Son características de la llenura. Estamos muy acostumbrados a pensar que la llenura, mis hermanos, es el descontrol en la iglesia, un frenesí, un estado de éxtasis, y el hermano está viendo querubines volar en medio de la congregación. No tiene nada que ver eso con la llenura. No tiene que ver eso con la llenura. La llenura es control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hermanos, también seguimos. Son las necesidades justamente porque es importante la llenura del Espíritu Santo. Aquí nosotros en el 5:18, volvemos a Efesios 5:18, nuestro pasaje ahí base, nos enseña tres cosas importantes. Ya dijimos, es un mandamiento. No es opcional, mis hermanos. Hay un mandamiento de ser llenos. Dice, sed llenos. Esto es imperativo. ¿Por qué? Porque si no me vuelvo un cristiano carnal, un cristiano problemático, un cristiano celoso, un cristiano divisionista, un cristiano que, hermanos, no termina siendo de bendición para la iglesia, que actúa como si no conociera a Cristo. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo, es un mandamiento. Segundo, es condicional. Se necesita obediencia a la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo yo voy a ser lleno si no tengo una actitud de obediencia? Fíjese lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros, es decir, una cuestión de sujeción, de sumisión. Cuando tenemos una persona sublevada, no hablemos ni de milagro de llenura del Espíritu. Una persona que manifiesta esa actitud es una persona, o es un carnal o es un mundano.
pero no es una persona controlada por el Espíritu Santo. Si es un creyente, está viviendo como si no lo fuera, o peor aún, ni siquiera es creyente, porque tiene una actitud justamente de total falta de sujeción y de total falta de sometimiento a la palabra del Señor. Entonces es un mandamiento, también es condicional, se necesita obediencia a la palabra de Dios. Y tercero, se puede y debe repetir cuantas veces sea necesario. La frase, mis hermanos, cuando este texto, usted sabe que la Biblia se escribió en griego, cuando este texto se escribió, la idea es, si usted tiene aquí un vaso, pone una llave aquí arriba, una canilla como decimos en Argentina, pone una llave acá arriba, abre esa llave y comienza a caer. Pero cuando el vaso está lleno, usted no cierra la llave, la deja correr, para que constantemente se vaya renovando. Esa es la idea que tiene el texto. Sed llenos constantemente, dejen el agua correr, dejen el agua fluir, que el Espíritu Santo los domine, los lleve, los impulse, los guíe, y seamos personas totalmente dominadas por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, esa es la idea que hay aquí en este texto. No es que yo fui lleno del Espíritu Santo y bueno, yo me acuerdo que una vez allá en el año 97 el Señor tocó mi vida y fui lleno del Espíritu. ¿Y qué pasó en el 98? ¿Y qué pasó en el 99? ¿Y qué pasó del 99 para acá? La llenura no es algo, mis hermanos, que Dios me llena una vez y eso es para siempre. No, la llenura necesitamos repetirla, necesitamos siempre volver al Señor. Señor, toma control de mi vida. Señor, toma control de mi ser. Señor, domina sobre mi vida. Hermanos, la llenura no tiene que ver con cuánto recibimos del Espíritu Santo, sino de cuánto el Espíritu Santo domina de nosotros. A ver si me entiendo, o me explico, perdón. La llenura del Espíritu Santo no es que yo voy a recibir más de Él, no. La llenura del Espíritu Santo es que Él va a dominar más áreas de mi vida. Va a dominar mi lengua, que hasta aquí no la ha dominado. Va a dominar mis manos, que hasta aquí no las ha dominado, por eso no tiene mi servicio. Va a dominar mis pies, por eso Él controla mi caminar. Entonces la llenura es no cuánto recibo de Él, porque Él ya está en mí, ¿verdad que sí? Él vive en el creyente, pero se trata de ir rindiendo nuestra vida, ir rindiendo nuestra voluntad para que Él lo domine, lo gobierne todo y yo sea una persona controlada, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Mire, hay algunas actividades que nosotros tenemos que tener y hacer en relación al Espíritu Santo. Efesios 4:30, allí nomás a la vueltita. Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una de las cosas que dijimos del Espíritu Santo es que es una persona y se puede entristecer, ¿verdad? También dijimos que el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre nuestra vida y ese sello nadie lo puede romper. El sello de Dios no se rompe, solamente Jesucristo lo puede abrir. Y Él dice que lo va a abrir el día de la redención cuando estemos en su presencia. El creyente es intocable porque Dios ha puesto su sello sobre él. Pero dice acá una cosa muy importante: no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla de no entristecer al Espíritu Santo? Mire el versículo 29, el anterior. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, cuando el Espíritu Santo se entristece y no está controlando, cuando mi lengua está fuera de control, por ejemplo. Si mi lengua está fuera de control, el Espíritu Santo necesita controlar mi lengua. El Espíritu Santo necesita controlar mis labios. Cuando Él no controla mis labios y yo digo todo lo que a mí me parece, no, pastor, es que yo soy así, usted sabe que yo siempre digo la verdad, el Espíritu Santo no está controlando la lengua. Y eso entristece al Espíritu Santo. Y eso hace que no esté lleno del Espíritu Santo. Fíjese el versículo 25, más atrás todavía. Por lo cual dice, desechando la mentira, otra vez, pecados de la lengua. Pecados de la lengua, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
¿Qué más? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, otra vez, la ira, la falta de perdón, el hablar mentira, el decir palabras corrompidas. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, llevar una vida de trabajo, una vida digna, mis hermanos. Y ahí viene, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y ahí viene el versículo, y no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 31, quítense de vosotros ¿qué? Toda amargura. Esto entristece al Espíritu Santo, personas amargadas en el culto. El escritor a los Hebreos dice que una raíz de amargura, ¿qué hace? Contamina a muchos. Una persona amargada en medio de la reunión va a contaminar. Va a echar a perder la congregación, va a echar a perder el culto, mis hermanos, va a echar a perder la comunión. Esto contrista, entristece al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Gritería y maledicencia y toda... Fíjense, todo esto entristece al Espíritu Santo. Antes sed, es decir, por el contrario, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es llenura del Espíritu Santo? Que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Que no haya cuartos reservados en mi vida para que decirle al Señor, bueno, tú puedes gobernar esta parte, pero cuando estoy en el culto me puedes gobernar, pero cuando estoy en mi casa ahí mando yo. No, mis hermanos. El Espíritu Santo quiere gobernar y quiere tomar dominio y control de nuestra vida donde quiera que estemos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Por qué a veces el Espíritu Santo no está en control de los hermanos? 5:19. Dice, dad gracias en todo. Fíjese, una persona controlada por el Espíritu Santo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Después el 21 va a decirlo, examinadlo todo. Claro, no hay que menospreciarla, pero también hay que tener ojo, seguro. Absteneos de toda especie de mal. Pero volvemos un poquitito para atrás. Ahí está. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se va de la vida del creyente. Gloria al Señor. Es el sello de Dios, ¿se acuerda? Nadie lo puede romper, nadie lo puede correr. Sí se puede entristecer, sí se puede apagar. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo ya no me va a estar usando. ¿Está en mí? Sí, está en mí, pero no me está usando. Estoy actuando yo como los corintios, como carnal, con celos, con divisiones, falta de perdón, enojo, gritería, maledicencia, un vocabulario que al Señor no le agrada, falta de control del Espíritu, mis hermanos, sobre nuestras vidas. ¿Necesitamos o no necesitamos la llenura del Espíritu? Amén, la necesitamos. Si no, caemos en un estado carnal donde soy creyente, pero vivo como si no lo fuera. Y yo estoy decidiendo todas las cosas en mi vida y el Espíritu de Dios no me está guiando, no me está controlando, no me está dirigiendo. Entonces no debemos apagar el Espíritu, mis hermanos. Gálatas 5:16. Entonces no debemos entristecerle con nuestra mala conducta, nuestro vocabulario, nuestras formas de ser, no apagar al Espíritu. No vamos a prohibir las profecías, pero tenemos que tener mucho cuidado, dice ahí, examinarlo todo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? Otra vez, el Espíritu Santo tomando control de mis pies, tomando el control de mi vida. Todo lo que yo hago, Señor, es esta tu voluntad. Dice esto tu palabra. Así tú quieres que yo actúe. Así tú quieres que yo viva. Andad en el Espíritu. Hermanos, esto no es algo místico. No es algo de que yo siento. No se trata de eso.
Se trata que el Espíritu Santo nos está controlando. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me está controlando? Porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra, que es la voz del Espíritu Santo puesta por escrito. Vivir conforme a la palabra es andar en el Espíritu, mis hermanos. Vivir fuera de la palabra es andar carnalmente, cuando yo me manejo como yo quiero. Andar en el Espíritu quiere decir vivir en la voluntad del Espíritu. Obviamente que esto nos lleva a vivir en la palabra de Dios, sin apartarnos de ella, no dejándonos dominar por la vieja naturaleza. ¿Qué resultados hay, mis hermanos, en la llenura del Espíritu Santo? 5:18 de Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, está claro. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Fíjese algunas cosas que inmediatamente vamos a ver cuando una persona está dominada, llenada, controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cómo va a hablar? Ya dijo: no gritería, no celos, no contiendas, no divisiones, no maledicencia, nada de eso. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué va a hablar entonces? ¿Tiene que estar mudo? Es decir, el que no habla nada, ese es lleno del Espíritu. No. ¿Qué va a hablar? Hablando entre vosotros con salmos. Una actitud de alabanza, mis hermanos. Una actitud de alabanza continua. ¿Qué hay en mi boca? Hay queja, hay enojo, hay maledicencia, hay crítica permanente. Eso no es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu viene por acá. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué más? Con himnos y cánticos espirituales. Fíjese, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una actitud de alabanza permanente, mis hermanos, y no es que no haya problemas. Pablo estaba encarcelado con Silas allá en lo profundo del calabozo, y sin embargo dice, después de haber sido azotados y encarcelados a medianoche, ¿qué hacían? Cantaban himnos, llenura del Espíritu. Y allí, ¿qué pasó en esa cárcel? El Espíritu de Dios se manifestó y los libertó, mis hermanos. Ahí tenemos un ejemplo claro. No es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos. Es en medio del conflicto, en medio de la dificultad, el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo va a cantar al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, algo desde adentro, no es algo simplemente, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Cantar. Bueno, cantamos. No. Es algo que viene del corazón, un corazón lleno del Espíritu Santo. Y Dios se manifiesta, y Dios manifiesta su poder. Claro que Dios se manifiesta. Claro que hay poder de Dios en la llenura. Por supuesto. Pero ¿cómo saber si está lleno? Porque esa es su actitud en medio de cualquier prueba y dificultad. ¿Necesitamos ser llenos o no? Claro que sí, mis hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos esta actitud. Acompáñeme un segundito a Colosenses. El pasaje paralelo, Colosenses 3:16, ¿qué dice? Y 17. Habla de la llenura del Espíritu también. Entonces, una persona llena del Espíritu, ya dijimos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí está, una actitud de alabanza. Mire lo que dice el pasaje paralelo. Pablo está hablando de lo mismo, nada más que a los colosenses. Le dice, la palabra de Cristo. Una persona llena del Espíritu tiene la palabra de Dios morando en su vida. Lo único que habla es de la palabra de Dios. No tenemos otro mensaje que no sea bíblico. Hermanos, cuando alguien nos consulta algo, vamos a la Escritura. Cuando vamos a dar una respuesta, vamos a la Escritura. La palabra de Cristo, es decir, la Biblia, more, ¿cuánto? En abundancia en vosotros. ¿Cómo dicen algunos que estudiar la Biblia apaga el espíritu? ¿Usted leyó en algún momento que la Biblia apaga el espíritu? Al contrario, la palabra de Dios es justamente uno de los síntomas que el Espíritu Santo está generando en nosotros. El mover del Espíritu, la llenura del Espíritu nos conduce a la palabra.
O sea que tener un movimiento espiritual en la iglesia sin Biblia no es muy espiritual que digamos. Y es un movimiento que se presta fácilmente a la confusión porque no tiene fundamento, no sabe para dónde tiene que ir. Sin embargo, la llenura del Espíritu, ¿a qué me lleva? A que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos y exhortándoos, ¿quiénes? Unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, otra vez, estamos hablando en esta institución, estamos hablando en Bahía Blanca, estamos hablando en esta iglesia, estamos hablando en varias iglesias, que la iglesia debe enseñar. Es ineludible. El Espíritu Santo nos lleva justamente a esto. Cuando estuvimos allí en Angol, en la convención de jóvenes, la semana pasada, hablábamos que la gracia no solo nos salva, la gracia nos educa. La gracia nos perfecciona, mis hermanos. Hay un plan integral de Dios con nuestras vidas. No es salvarnos y hagan culto solamente. No, es mucho más que eso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Está en su palabra. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es, a mi hermano, a mí me parece, yo opino, yo tengo entendido que no. En toda sabiduría, la palabra de Dios es la sabiduría. Cantando otra vez con gracia, es decir, con gratitud en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Usted ha visto una persona que va a la palabra, una persona que tiene gratitud permanente, una persona que se abstiene de la crítica, del enojo, del rencor, de la ira, de la gritería y de cuánta cosa. Es una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo. No es la persona que está danzando, eso no tiene nada que ver. Eso puede ser un don del Espíritu, pero no necesariamente decíamos ayer que una persona que habla en lenguas o que profetiza significa que está en comunión con Dios o que tiene una vida impecable. Lo nombramos a Balaam, lo nombramos hasta el burro de Balaam. Es decir, un don no garantiza espiritualidad. En la iglesia de Corinto había muchos dones, ¿sí o no? Muchísimos. Sin embargo, Pablo abre la carta diciendo: ustedes son carnales. Tienen dones, sí, pero son carnales. Ay, pero vea todo lo que se manifiesta en nuestra iglesia. Hoy muchas iglesias lamentablemente se jactan de las manifestaciones que tienen, pero no hay Biblia, pero no hay instrucción, pero no hay enseñanza, pero no hay exhortación, pero no se habla con sabiduría, pero el culto es un desorden. ¿Es eso llenura del Espíritu Santo a la luz de lo que dice la Biblia? No es llenura del Espíritu Santo. Eso, ¿sabe cómo se llama? Emociones. Cuando tenemos un mover sin Biblia, es solo emociones. Y después que terminó la emoción, ¿sabe qué queda? Nada. ¿Y qué necesitamos? Más emociones. Por lo tanto, Señor, tócame otra vez. Toca. Se siente tan lindo cuando me tocas otra vez. ¿Pero qué aprendiste? Nada. Hablaste 10.000 palabras en lengua extraña. ¿Y qué te quedó en la mente? Nada. Y vives en la nada. Porque no hay nada. Es solo emociones, es solo espuma. Hermanos, una persona controlada y llena por el Espíritu Santo tiene contenido en la palabra de Dios. Hermanos, no lo vamos a hacer ahora, pero podríamos hacer el ejercicio de recorrernos toda la Biblia. Cada vez que hubo un avivamiento, fue porque el pueblo regresó a la palabra de Dios. Siempre. ¿Hubo avivamiento en la época de Salomón? Sí, el pueblo volvió a la palabra de Dios. ¿Hubo avivamiento, mis hermanos, en la época de, por ejemplo, del rey Josías? Sí, hallaron el libro allí, ni los sacerdotes sabían dónde estaba. Encontraron el libro de la ley, comenzaron a estudiar la ley y dijeron: tenemos que guardar la ley, y vino un avivamiento a la nación. Siempre los avivamientos comienzan cuando el pueblo vuelve a la palabra de Dios. En la época de Esdras y Nehemías también volvieron del cautiverio, 70 años en Babilonia en esclavitud. Vuelven, reconstruyen el templo, reconstruyen la muralla de Jerusalén, y se para Esdras allí a leer la Biblia desde las 6 de la mañana, desde el alba hasta el mediodía. Toda la gente parada en la plaza.
6 horas de lectura bíblica y el pueblo comenzó a ser tocado por la lectura de la palabra de Dios. Se compungieron, empezaron a llorar, empezaron, hermanos, a clamar, empezó un avivamiento tremendo espiritual y solo estaban leyendo la palabra. Dice la Biblia que los sacerdotes, Esdras y sus compañeros, leían la Biblia, leían de tal manera, ponían el acento tal cual era, que los hermanos entendían, no había necesidad de que nadie les explique, y alababan y lloraban y glorificaban a Dios porque habían entendido lo que se les había leído. Tremendos avivamientos, solo por leer la Biblia. Amén. Decíamos, creo que fue a la mañana, hermanos, tenemos que tener un compromiso con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay llenura, Sin la palabra de Dios no hay llenura, no hay control del espíritu. Tenemos que volver a la palabra de Dios, mi hermano. Tenemos que volver al devocional, donde usted se levanta solo en la mañana. En Argentina me levanto solo en la mañana, agarro mi mate y me pongo allí con la palabra de Dios a leerla, a tener mi devocional. Agarra usted su tecito, como usted acostumbra acá en Chile, y tenga su devocional. Lea la palabra de Dios. Dígale al Señor: Señor, enséñame esta palabra, lléname del Espíritu Santo. Quiero ser una persona controlada por el Espíritu. Usted va a empezar a ser quebrantado. Va a empezar a llorar, va a empezar a sentir la presencia de Dios solamente de leer esta Biblia, porque aquí está escrito: mis palabras son espíritu y son vida. Estas palabras son peligrosas, mis hermanos, transforman el alma, dijo un gran predicador de antaño. O este libro te aparta del pecado, o el pecado te aparta de este libro, una de dos. Mis hermanos, necesitamos volver a la palabra y ser quebrantados, ser tocados, ser transformados por la palabra. El pueblo de Dios se alejó de la palabra, por eso las iglesias están llenas de locuras. Llenas de locuras. Ya el pueblo no discierne quién es de Dios, quién no es de Dios. Está acostumbrado tanto a los billetes falsos que le pasamos uno verdadero y no lo distinguen. Nos hemos acostumbrado a las falsificaciones, mis hermanos. La iglesia se ha acostumbrado a esto. La iglesia necesita volver a la palabra. La palabra de Dios va a provocar avivamiento. La palabra de Dios provoca llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solamente provoca estas cosas que estamos viendo aquí, mis hermanos, una vida de alabanza, una vida en la palabra de Dios, una vida de gratitud, una vida de sumisión. También la palabra de Dios provoca el fruto del Espíritu. Mire Gálatas 5, versículo 19 en adelante. Cuando una persona vive en la palabra de Dios, está controlado por la palabra de Dios, está siendo lleno del Espíritu Santo, esta persona va a comenzar a reflejar el carácter de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son bla 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 bla, etcétera. Seguimos adelante, por favor, versículo después de eso, a ver. Ahí está, 22, perdón, gracias. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué provoca el Espíritu? Una persona controlada por el Espíritu. Es una persona que va a la palabra. Es una persona que tiene gratitud. Es una persona que se sujeta. Es una persona que se somete. Es una persona que tiene una actitud de alabanza. Que abandonó la ira, la gritería, el enojo, el orgullo, la soberbia. Todo eso lo dejó de lado. ¿Y qué provoca el Espíritu Santo? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe quién tuvo ese carácter? Porque eso es carácter. ¿Sabe quién tuvo ese carácter? Jesucristo. Ese es el carácter de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo está llenando a una persona y la está controlando, esa persona se va pareciendo cada día más a su Señor. Cuando una persona está siendo llenada del Espíritu Santo, ¿sabe cómo usted se da cuenta? No porque danza, no porque habla en lengua, no porque profetiza. Hasta un burro puede profetizar. Usted se va dando cuenta porque su carácter está siendo transformado y usted dice: este hermano, qué espiritual que es, qué palabras de gracia y de sabiduría salen de su boca, qué alabanza continua. Mira la enfermedad que está pasando, pero allí él clama a su Dios, él allí está confiando en el Señor, y vas allí, él está necesitado, quieres llevarle una palabra de aliento y tú sales bendecido por la presencia de Dios que hay en esa persona.
Eso es llenura del Espíritu Santo. No es estar dando vueltas, no es estar haciendo ningún lío en la iglesia. Llenura del Espíritu Santo es control del Espíritu sobre nosotros, sobre el creyente. Nuestro carácter como el de Jesucristo, mis hermanos. Pero todo esto se hace volviendo a la palabra del Señor. No se puede hacer de ninguna otra manera, mis hermanos. Y por supuesto, como ya lo vimos allí en Hechos 4:31, dice, predicaban la palabra con denuedo. Es decir, el Espíritu Santo va a estar respaldando cuando usted predique. Allí la gente se va a sentir tocada. Allí la gente se va a sentir conmovida por la presencia del Espíritu Santo en sus palabras, en su vida, en su persona. Van a decir, no sé qué tiene esa persona, no sé qué tiene el vecino, algo tiene. Como dijo una persona, ¿no ardía acaso aquellos que iban por Emaús? ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Usted sabe que era Jesucristo, ¿verdad? Aquel que iba en el camino de Emaús. Pero Él no iba danzando, Él no iba profetizando, Él no iba haciendo nada extraño, simplemente caminaba. Era una persona totalmente normal, no estaba danzando, no estaba haciendo nada extraño, nada místico, no estaba en un éxtasis, iban caminando y conversando. Pero esa conversación estaba tan llena del Espíritu Santo que los que iban al lado decían, mi corazón arde cuando éste habla. No sé qué tiene, pero mi corazón se enciende por la palabra de Dios que hay en este que va acá al lado mío. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras predicaciones, mis hermanos. Yo me gozo en el Señor cuando veo personas tocadas por el Espíritu Santo al escuchar la palabra. Mire, a los que no han venido estos días a los estudios bíblicos, no es un reto, simplemente se los quiero comentar nada más. Hemos estado más de 2 horas allí arriba y no se fue nadie. Y la gloria sea para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del Señor y el Espíritu Santo genera hambre de la palabra de Dios, como está escrito. Vienen días en que no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y ese día está llegando, que el Señor despierta a esta iglesia, mis hermanos. Mis hermanos, esta es mi última predicación. Yo ya estoy terminando en esta noche. No espere mucho más. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que debe ser nuestra oración y nuestro compromiso que Dios despierte a cada pastor, que Dios despierte a cada líder, que Dios despierte a cada diácono, que Dios despierte a cada oficial, a nuestros hermanos del coro, a los jóvenes, que los despierte con un hambre y sed de la palabra de Dios, que haya llenura verdadera y genuina del Espíritu Santo en nuestros cultos, que nuestros cultos no se caractericen por los movimientos que hay, sino por la presencia de Dios en los corazones, con vidas cambiadas y transformadas al carácter de Jesucristo. El mundo sabrá entonces que Dios está en este lugar. El mundo sabrá entonces que Dios se mueve aquí. Las predicaciones volverán a tener poder. Las predicaciones volverán a conmover a las personas. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién llegué al Evangelio, estaba en una iglesia que estaba buscando al Señor, pero era una iglesia comprometida con la palabra, y eso a mí se me pegó. Gloria al Señor. Si yo algo doy gracias a Dios del pastor que tuve cuando llegué al Evangelio, es que él amaba la palabra. Y yo me acuerdo que en esos días, mis hermanos, yo era nuevito en el Evangelio, estábamos en el culto, era una iglesia que estudiaba, tenía gran compromiso con la palabra, oraba y ayunaba, mis hermanos. Yo vi a gente que abrió las puertas de la iglesia y de rodillas pasaban hasta adelante. Yo lo vi, mis hermanos, como el Espíritu de Dios se movía allí. Pero había iglesia comprometida con la palabra. No esperemos otra cosa. Todo lo demás es espuma, mis hermanos. Discúlpenme que se lo diga. No hay avivamiento sin palabra de Dios. No hay, no lo hubo ni lo habrá. Como les dije en el día de ayer, cuando nació el movimiento pentecostal, nació en un estudio bíblico, y muchos pentecostales parece que se olvidaron de eso. Y hoy reniegan de los estudios bíblicos y no quieren estudiar la palabra. Y se enojan cuando hablamos de la palabra. ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué podemos hablar si no hablamos de la palabra? El movimiento pentecostal nació en una clase de estudio bíblico. Allí arriba puede el Señor comenzar un movimiento tremendo, mis hermanos, a través de esta iglesia, porque una iglesia que se vuelve a la palabra. Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a orar en esta noche, estamos terminando.